vamos a platicar de lo que está sucediendo en temas de estadística, ya hablábamos hace unos minutos, de lo que tiene que ver con el Coneval. Está en la línea telefónica, lo cual agradezco. Está Julio Santaella, él es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vamos a platicar de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la ENIG 2016. Julio, qué gusto. ¿Cuáles son los resultados más relevantes de esta encuesta? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, encantado de platicar contigo y por tu conducto con todo tu auditorio. Pues fíjate que, como bien dices, el lunes 28 dimos a conocer esta nueva encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2016, que empieza una nueva serie de esta encuesta. Te comento que esta es una encuesta de vanguardia nacional e internacional que por primera vez en 100 años pudimos medir simultáneamente tanto los ingresos como los gastos de las familias, dando representatividad a nivel nacional, pero también por entidad federativa y dentro de cada entidad federativa por ámbito urbano y rural. De tal manera que esta encuesta pues tiene una radiografía muy precisa de qué es lo que está ocurriendo en distintos lugares de nuestro país y pues nos muestra tanto de dónde provienen los ingresos como dónde se aplican esos ingresos, ¿no? A las entradas y las salidas de estos recursos que llegan a las familias. Jaime. ¿De dónde vienen los ingresos que reciben las familias? Y también el país es muy diverso, el país es muy complejo. Las regiones también, cada región, el norte tiene su propia dinámica, el centro, el Bajío tiene su propia dinámica. Nosotros aquí en la zona urbana del Valle de México y la propia Ciudad de México tenemos nuestra propia dinámica y el suroeste tiene su propia dinámica. ¿Ahí cómo se divide y cuáles serían los datos a resaltar? Mira, por ejemplo, déjame comentarte sobre el origen de los ingresos de las familias mexicanas. El ingreso más importante es el ingreso por trabajo. Ese incluye sueldos, salarios y producto de trabajo independiente, y ese aporta el 64% del total que tienen los hogares mexicanos. El segundo rubro en importancia se llama transferencias, con el 16%. Estos rubros de transferencias cubren temas de jubilaciones, pensiones, becas, transferencias de programas sociales de las autoridades, transferencias de otras familias, transferencias del exterior. Es un rubro muy importante para las familias. Ahora, lo que podemos saber es que por niveles de ingreso, estas fuentes de ingreso pues varían, ¿no? Y en lo que tú comentabas, diferencias por entidad federativa pues son muy marcadas. Por ejemplo, darte un dato, a nivel nacional el ingreso en cada trimestre promedio que tienen los hogares mexicanos es de 46,500 pesos. Sin embargo, en Nuevo León el ingreso promedio trimestral de un hogar es de 87,700 pesos, que se compara con un ingreso trimestral promedio por hogar en Chiapas de 23,300. Es decir, la razón entre Nuevo León y Chiapas es de más de 3 veces, lo cual nos habla precisamente de estas diferencias entre las entidades federativas. Otro dato, por ejemplo, Jaime, es que el ingreso promedio trimestral de una familia, de un hogar en el entorno urbano, es del doble que lo que tienen los hogares en el entorno rural. Ahí la comparación es 52,000 contra 26,000 pesos, ¿no? Entonces tenemos diferencias importantes entre nuestro país, y de manera similar también lo observamos en la composición del gasto, Jaime. Mira, como te comentaba, esta es la primera vez que tenemos representatividad por entidad federativa de los gastos y los ingresos de manera simultánea. Ese rubro es muy interesante, Julio. Lo estaba viendo y analizando, y sí llama la atención, y es natural. Lo destinamos, lo que más, el ingreso que mayor destinamos, o el gasto que mayor destinamos, es alimentos, bebidas y tabaco. Es correcto. A nivel nacional, destinamos alrededor del 35% a esos alimentos, bebidas y tabaco.
y el siguiente rubro en importancia son transportes y comunicaciones, 19%, y luego con un 12% vienen la educación, cultura y esparcimiento. Ajá. Pero eso precisamente varía mucho en las distintas entidades del país. Tomemos, por ejemplo, la Ciudad de México y Nuevo León, que son las dos entidades con los mayores niveles de ingreso, y hagamos el comparativo de su composición de consumo con las dos entidades de menores ingresos, que son Chiapas y Oaxaca. Uh-huh. Lo que vemos es que Ciudad de México y Nuevo León en promedio destinan alrededor del 30% de su gasto total a alimentos y bebidas, mientras que en Chiapas y Oaxaca el monto o la fracción que se destina es de más del 40%, ¿no? Ajá. Entonces, mientras menos niveles de ingreso tienen las entidades, más de ese tienen que destinarlo a cubrir necesidades de alimentos y bebidas. Por el contrario, en la Ciudad de México y en Nuevo León se destina una mayor fracción a educación, cultura y esparcimiento, mientras que por alrededor del 14%, mientras que en Chiapas y Oaxaca solamente un 10% se destina a educación, cultura y esparcimiento, lo cual pues nos habla pues, de las diferencias que tenemos en nuestro país, Jaime. Sí, y estamos platicando con Julio Santaella, él es el presidente del INEGI, con esta muy interesante encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Oiga, Julio, y también es interesante ver que, y bueno, esto lo hemos tocado en temas de finanzas personales, todo lo que tiene que ver con la educación financiera, no ahorramos. Hay en los rubros no veo que destinemos algo para el ahorro, y veo también con preocupación que destinamos lo menos para cuidados a la salud. Sí, Jaime, qué bueno que me haces estas dos preguntas porque me permite hacer un par de aclaraciones. Sí se capta y tenemos en los tabulados Uh-huh. el tema de las erogaciones financieras, ¿no? Okay. Donde los hogares pueden destinar pues una fracción, por ejemplo, porcentaje, al pago, ¿no? de un adeudo, sí, de un adeudo o correspondiente, ¿no? Es Uh-huh. decir, aquellos que pueden modificar sus patrimonios. No los tenemos en los resúmenes ejecutivos, pero sí vienen en los tabulados Uh-huh. globales. Ahora, lo que te puedo yo comentar es que estamos haciendo referencia a lo que se llama gasto corriente monetario, y por lo tanto mucho del consumo que realizan los hogares mexicanos viene en especie, y Uh-huh. esto no está incluido ahí. Eso es, por ejemplo, en términos de educación o de salud. El hecho de que un hogar, una persona reciba un cuidado de la salud, por ejemplo, una atención en el seguro social, eso representa tanto un ingreso como un gasto en materia de salud, pero está otorgado en especie, y por lo tanto eso lo tomamos también en los tabulados y está referido, pero en estos grandes rubros solamente estamos hablando del monetario. Es decir, el rubro de la salud, que es relativamente pequeño en lo que estamos reportando, quiere decir en aquellos gastos rutinarios que vienen haciendo los hogares mexicanos y que desembolsan directamente de sus recursos propios, de sus bolsillos, ¿no? Claro. Julio, por último, estamos viendo también que desde el INEGI, en este caso, desde tu presidencia, hay una convocatoria para que expertos y académicos trabajen de manera conjunta para seguir perfeccionando las encuestas de ingreso que se realizan en el país, contar con una medición mucho más robusta, además de plantear el posible uso complementario de registros, por ejemplo, del SAT, como ocurre en países miembros de la OCDE. ¿Esto es posible? ¿Hay este acercamiento entre otras instituciones para fortalecer y hacer más robusto este tipo de información? Así es, Jaime. Estamos llamando a tener una agenda de investigación y de trabajo muy importante, que por un lado perfeccione las encuestas de ingresos y gastos en los hogares, pero por otro lado explore la manera de poder complementar esa información con información adicional de fuentes alternativas. Uh-huh. Allí la buena noticia es que el Servicio de Administración Tributaria, recordarás, hace unas cuantas semanas, Uh-huh. dio a conocer que publica todas las declaraciones fiscales anuales de personas físicas y personas morales de manera anónima, así que no se puede identificar los datos personales, pero eso nos abre un gran panorama para poder complementar esta información que tenemos de las encuestas. Claro. Lo que sabemos es que el alcance de las encuestas tiene
ciertas cotas y que necesitamos, si queremos tener una medición muy completa, pues tener una complementación con otras fuentes alternativas, y es por eso que estamos ya trabajando con el Servicio de Administración Tributaria, pero también queremos que la academia y otros tomadores de decisiones se sumen, ¿no? Porque sí necesita ser un ejercicio muy transparente, muy consensuado, para que todos estemos conscientes de los nuevos alcances del proyecto que llamaríamos nosotros de estadística derivada, Jaime. Pues Julio, muchas gracias, que estés muy bien.